Bueno, nuestro tema de hoy va a ser más allá de lo que vemos, basado en Marcos, capítulo 6, verso 45 al 52. Y quiero empezar hablando de una introducción muy interesante. Es ver cómo Marcos y Juan reconocen este momento. Tal vez no alcanzamos a ver más allá de lo que hemos concebido en nuestra mente o en nuestro intelecto. Es interesante ver cómo Mateo narra la vivencia de Pedro en las aguas, algo muy sobrenatural para lo natural del hombre. Así que Marcos subraya el contraste de la soberanía de Jesús y la revelación de su autoridad y la comprensión y el desconocimiento de sus discípulos. Quiero empezar hablando de cómo vivimos en una época en que la gente vive deprisa, pero sin saber a dónde van. Los mismos creyentes son tentados continuamente a contar nuestras devociones privadas, a abreviar cosas en nuestras oraciones. Necesitamos creer en el que nos ha llevado en la barca y que muy seguramente en medio de las dificultades nos está ayudando. Y quiero empezar con eso. Esta es mi introducción, para lo cual quiero llevar este mensaje más allá de lo que vemos. Quiero que pensemos por un momento cuántas veces nosotros hemos pedido la guía de Jesús y tal vez como padres, como esposas, como hijos, como el sea el perfil, o sea quien ustedes dentro de su grupo familiar, buscamos la guianza de Jesús, buscamos un modelo. Para decirlo como, por ejemplo, los padres buscan modelar a sus hijos de modo responsable en una vida que enseñe el Evangelio. El creyente busca la dirección en oración sobre el empleo de ejercer, de qué hacer, buscar la voluntad de Dios. Y así que nosotros tenemos que, tal vez estamos desempeñando un trabajo y usted quiere hacer una labor impecable en su oficina, en su trabajo, para aquellos alrededor que lo ven, necesitan buenas obras y usted necesita allí que se glorifique a Dios. Así que la guía de Jesús nos lleva como cristianos a compartir la alegría del Evangelio, la buena noticia de que Dios nos amó tanto en Cristo que quiso salvarnos como consecuencia de nuestros pecados. En eso y eso y muchos otros asuntos. El Espíritu Santo nos guía y porque Dios es quien obra en nosotros, porque Él nos amó de una manera que nosotros fuimos justificados delante de Dios por medio de Cristo. Pero también voy a estar hablando de ver más allá de las circunstancias. Precisamente en este pasaje nos enseña cómo los discípulos aún andaban con Jesús, habían terminado de ver el milagro de la alimentación de los 5,000, Jesús cómo obraba. Pero existen varias preguntas que podemos hacernos allí. ¿Realmente conocían a Cristo? ¿Quién era Jesús para ellos? ¿Cómo es que en medio de la barca estaban y de pronto levanta la tempestad y vienen las aguas y sienten morir? Y definitivamente necesitaban acercarse a Jesús. Así que cuando vamos aprendiendo la palabra de Dios y entendemos quién es Jesús, vamos a ver en el contexto por qué debemos ver más allá de las circunstancias. Tal vez usted ha tomado tiempos, han pasado años, madrugadas, pidiéndole la voluntad a Dios, pidiéndole que le saque de la dificultad. Pero cuando ellos vieron andar a Jesús sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Cuando ves que Jesús se acerca, que Jesús está haciendo un milagro extraordinario, no puedes decir que son las circunstancias o el clima. Tenemos que entender que Él es Jesús y que Él nos dice enseguida, nos dice: tengan ánimo, yo soy, no temáis, soltaos vuestras cargas. Así que es cuando nosotros podemos hacer la misma ejercicio que hizo Jesús. Terminó de alimentar a los 5,000, dice que se adelantó, pero Él se fue a orar. Necesitamos hacer el mismo modelo de ejemplo. Necesitamos buscar en dirección a Cristo, la dirección del Padre, buscar la voluntad de Dios. Así que los discípulos se encontraban alejados de Jesús, por lo que parecía imposible que Él notase sus dificultades en la oscuridad del mar. O sea, allí nadie te está viendo. No pienses que Dios lo está viendo en medio de tu dolor. Dios sí lo ve. Y en el pasaje resalta una mirada sobrenatural de Jesús que va desde la distancia.
en un medio de la oscuridad, a unos discípulos hechos leña, a unos discípulos cansados. Tal vez tú te sientas cansado en esta hora, tal vez tú sientas que eres definitivamente leña, que nadie está viendo tu dolor, pero cuando nosotros analizamos, fue una noche dura. Dice que en 3 y 6 de la mañana más o menos, cuando la noche comienza y pasa la luz del día, Jesús decide encaminarnos sobre las aguas hacia sus discípulos. O sea, decide que aquí Jesús se identifica directamente con el Dios que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Recordemos en el pasaje en Éxodo 14, versículo 24, donde se menciona que Dios realiza el rescate del pueblo israelita en manos del faraón a la vigilia de la mañana. Tal vez usted podría comparar y recordar en esto que hay algo muy parecido al operar de Dios, o sea, en todo tiempo. Dice que a la misma hora que nuestro texto describe el actuar a Jesús, dice, luego vemos a Jesús ir a los discípulos sobre las aguas. El Salmo 77, verso 19 dice que el salmista describe como el que guió el pueblo en medio de las aguas del Mar Rojo. El mar estaba en tu camino y tus sendas en las aguas inmensas no se conocieron huella. Luego vemos como un comentario acerca de Jesús. Nuestro pasaje nos dice que Jesús quería pasarlo de largo a sus discípulos. Esto nos recuerda tal vez en Éxodo 33, capítulo 34, cuando Dios quiere revelarse a Moisés pasando delante de él. Entonces la intención de pasar de Jesús delante de ellos no se concretó debido al temor y la incomprensión de los discípulos. ¿Cuántas veces el temor y la inseguridad no nos deja comprender la voluntad de Dios en nuestras vidas? Es algo importante que queremos meditar en esta hora a través de esta palabra. Bueno, nuestra conclusión es pensar que surgen entonces varias cuestiones fundamentales, varias preguntas con las que el evangelista nos enfrenta una y otra vez, preguntándonos quién es Jesús. Algo interesante es ver cómo los discípulos en su momento no lograron identificar quién era Jesús, a pesar de que habían estado los discípulos con Jesús y habían visto el milagro de la multiplicación de los panes. En el capítulo 6 nos encontramos en una situación bien interesante. En medio de las dificultades, ellos cansadamente, fatigadamente, trataban de remar. Pero Dios a veces en medio de la vida nos insta a que en medio de remar a través de esas dificultades de la vida identifiquemos realmente quién es Jesús. Así que algo interesante es ver la manera natural como nosotros vemos las cosas, pero la manera de Dios es extraordinaria. Ellos vieron la provisión y vieron la multiplicación antes de este evento. Pero parecía que la fe aún no estaba fundamentada en quién es Jesús. La pregunta en este momento es decirnos cuántas veces estamos seguros que en medio de la dificultad y en medio del cansancio y de los deseos de lo que le pedimos a Dios, realmente conocemos sus promesas. El autor y consumador de nuestra fe es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad, es el Dios de Israel. Ya no vivimos para nosotros, sino que para aquel que nos amó primero, desde antes de la fundación del mundo. Somos sus siervos, ya no somos esclavos. Y necesitamos que ya nos sintamos como en esa heredad, que conozcamos la palabra. ¿Conoces tú las promesas de Dios? ¿Estás seguro de que en medio de la dificultad puedes enfrentar y ver caminar ese Jesús en medio de las aguas? Por esta razón, día a día buscamos hacer su voluntad, pues estamos agradecidos por la salvación que nos dio. Aunque remar hacia la voluntad de Dios en estos tiempos sea algo difícil, porque la palabra nos significa que estamos en el mundo, pero que nosotros no somos de este mundo. Por lo tanto, te está diciendo que no os conforméis a las cosas de este mundo. Él nos redimió toda la humanidad, pero cada uno realmente decidimos si queremos caminar o remar hacia esa dirección o queremos ir en la dirección contraria. Él tiene el poder de caminar sobre las aguas, sobre tus problemas, y te puede ayudar, pero si tú conoces la voluntad y reconoces realmente el rostro de Jesús,
nada de lo que suceda a Él le va a conmover, aunque tú te conmuevas, en el sentido de que Él sabe que puede orar, pero solo necesita que tú tengas fe. Así que la vista de Dios está sobre nuestra vida y nuestras vidas están en sus manos. Entonces, esta es la reflexión. En medio de la dificultad, Dios siempre estará a nuestra parte. Bendiciones.